Gracias. Voy a hablar en inglés. I don't have, it seems like I got a lot of time, but I don't. Parece ser que tengo bastante tiempo y tan pronto termine esta presentación me voy al aeropuerto, así que no va a haber preguntas. Esta charla, y hablé con Walter al respecto, y eso fue lo que recomendó. Esto es parte de un curso de mercados de capitales que estaba haciendo a los 5 o 6 años con 3 o 4 amigos, y tiene básicamente una herramienta que construí con un amigo que enseña en Colorado School of Mines, y es una herramienta para el manejo, la administración de carteras, y puede ser manipulada, puede ser cambiada. Esta es la forma en que la hemos estado usando ahí a fines del año 2000. Cuando entré a Newmont tuvimos la crisis. Teníamos un proceso que muchos de eso ustedes ya conocen. Básicamente implementamos esto. Les puedo decir que el GN8, wow, estaba ahí muy emocionado, mucho dinero, pero el punto que quiero hacer son estas gates, estas puertas, puntos de toma de decisiones. ¿Cómo se toma decisiones? Y esos son los puntos que quiero hacer. Generalmente lo que ocurre es que mientras menos sabe uno sobre algo, más proyectos tiene uno en la etapa de exploración, en las etapas iniciales. Cuando uno los filtra, donde hace evaluaciones económicas preliminares, para la ejecución. Y luego para la producción. El riesgo no desaparece cuando estás en producción. Esto es de cómo hacer decisiones de capitales. Uno está poniendo algunas veces 5 hasta 7 mil millones de dólares, como en Quebrada Blanca, por ejemplo. Y estos puntos, entre lo que estamos mirando, ¿qué es lo que continúa? Lo que significa es qué continúa y qué se detiene. Bueno, lo que noté cuando hice esto, 10 años después, o quizás 5, empecé a hacer esto. Y es ahí donde empecé a trabajar como un analista de acciones. No siempre hay una relación, pero se aplica a ciertas cosas. Uno empieza con los 2 puntos de interés para los inversionistas. Cuando estás en la etapa de expiración, no sabes nada y estás tratando de construir valores de las perforaciones. Esas informaciones llenan alguna atracción y luego tienes que ver cómo se va a ir desarrollando un proyecto. Y luego son ingenieros que lo hacen un solo activo y uno quiere ir de un PEA a un PFS hasta ver el potencial para construcción. Y ahí estamos haciendo otro tipo de decisiones de capital. Pero uno va de un inversionista de su riesgo, que a inversionistas que no le gusta el riesgo, y otros que ponen toda su concentración en los esfuerzos que hacen las compañías, ¿no? Y que corren más riesgo. Entonces, el punto de decisión sería algo así. Este es un diagrama a 2 dimensiones, pero este punto de decisión en cualquier proyecto es una singularidad. Solo estábamos hablando de ese proyecto. El problema es que si tenemos un proyecto de 3 o 4 mil millones de dólares, no podríamos hacer otro proyecto. Así que cada etapa, cada puerta de etapa tenía que tener esto actualizado para ver si ese proyecto en esa etapa era algo que debiera continuar o que debiera detenerse. Pero uno no puede ver las cosas de manera como si fuera un túnel, ¿no? Con orejeras, con ojeras. Entonces, la compensación, que es el puntaje de si es apropiado estratégicamente, y el puntaje del riesgo de la empresa. O sea, cuán bueno puede ser bajo el plan que has desarrollado y cuál es el riesgo de ese plan.
Entonces, pasemos por la parte de la recompensa. Y quizás acá tenemos a muchos geólogos, pero en términos de finanzas, y ese es el tipo de métricas que miramos. Si ustedes son una gran compañía, ustedes quieren ver cómo ese activo impacta en su compañía. Mayor sea el impacto, mayor el proyecto, mayor el impacto material. Uno lo mide por valor neto de los activos, el retorno neto, grandes proyectos, es imposible tener una alta tasa de retorno. El plazo de repago es más largo, pero así que uno necesita otras métricas para medir, sobre todo para minerales como cobre, oro, etcétera, y la intensidad de capital, donde quizás hay mucho más riesgo cuando es un productor de un solo mineral versus otro que produce varios. El tamaño de las instalaciones, porque cada compañía tiene una mirada de 30, 40 años. Y esos proyectos, aunque no luzcan bien en nuestra cartera, son los proyectos que la gente quiere, que son los generalmente los NAV. Uno quizás necesita nuevas métricas para poder medir esos que tenga un impacto generacional en la compañía. El margen es importante porque eso es lo que uno está dando al capital. Y si uno no tiene ningún margen para empezar, no hay nada que dar. Entonces todo el capital que uno gasta es el capital que recibe. El impacto en el flujo de caja libre, ¿vamos a ganar dinero o no vamos a ganar dinero? Y el potencial de crecimiento, lo vamos a comprar. Cuando he encontrado en muchas evaluaciones, la gente tiende a pagar más por aquello que no conoce y menos por lo que sí conoce. Y es así como funcionan los seres humanos. Así que lo que hicimos fue subdividir esas diferentes categorías y luego las comparábamos unas a otras, y el peso que tenía cada uno tenía que estar directamente indicado con algunos de los indicadores claves. Así que este peso que tenían era lo que resultaba, y con esto desarrollamos una categoría. Entonces a veces pedían otra categoría más que mida la línea de vida, etcétera, pero no queremos tener tantas características, y luego hacemos el cálculo de los diferentes pesos. Entonces vamos a pasar por algunos. Tenemos el valor del activo neto, la tasa de retorno, esto lo podemos desglosar. Y estos impactos van a ser diferentes dependiendo del tipo de compañía, el material, hacer nuestras propias mediciones o nosotros mismos. Esto no es nada, esto es solo un ejemplo. Así que esto debiera ser como produce una compañía que tiene un solo activo. Esto es como los proyectos de oro y plata en Argentina, que hicimos ahí. Este proyecto que estaba ahí, porque había un tema metalúrgico, y también el precio, los precios tenían que ver metalúrgicamente, no era bueno para la lixiviación en pila. Pero ahora con otras tecnologías valía la pena hacer la molienda. Entonces ahora están empujando el proyecto, están haciendo el PFS y están poniendo toda una métrica. Ya tienen un plan de negocios, tienen los precios del oro, pero también buscan la sensitividad. ¿Cuál es el upside, la parte positiva en términos de precios hacia la expiración? El repago es una métrica
donde trabajaba para Neumann, que era mucho más importante en lugares riesgosos geopolíticamente. Perú era más riesgoso en el tiempo de Sendero Luminoso, entonces el repago era mucho más importante que lo que es ahora. Pero sigue siendo importante en Burkina Faso o Mali en este momento. Pero no lo van a necesitar de pronto en 6 meses en Mali. Este es BHP, es la compañía de Walter. Esto es interesante porque estaba haciendo trabajo en cobre, en la intensidad de cobre, y les voy a mostrar mi transparencia, pero ustedes pueden ver que en la transparencia por el tiempo, cuánto más caro se va haciendo. Y esto es lo que impulsa al cobre, porque el incentivo del precio está bajando. Para tener esa libra adicional se está haciendo más caro, y como las grandes compañías han pasado de proyectos Greenfield a proyectos Brownfield. Ya casi no hay proyectos Greenfield que estén pasando, que están yendo. Consideran los brownfield menos riesgosos, pero como que Quebrada Blanca lo destaca, no son más baratos, porque si uno está yendo de un estilo de mineralización, de un proceso, construir una nueva molienda, se necesita más energía, más agua, es como casi tener un nuevo proyecto, pero es etiquetado como brownfield. Entonces pueden ver que la intensidad de capital va subiendo, sobre todo para los brownfield. $14 por tonelada por año, desde el 2010 al 2015, y es ahí donde hemos tenido en las etapas interesantes del superciclo. Pero cuando vamos adelante, vemos que continuamos subiendo, tenemos una gran alza en COVID, en el tiempo del COVID. Sí, con los estimados de capital que pre-COVID uno tendría que agregar 35 o 40% a eso. Entonces esa es la razón por la cual la gente está construyendo menos proyectos, porque están asustados. Y el precio del cobre, aunque ha subido, no está ahí para ellos. Esta es otra gráfica que yo preparé. Cada estudio es diferente y ese es el problema. No estamos comparando manzanas con manzanas. Acá hay diferentes PFS y el tiempo realmente importa. Ya sea que sea el 2020 o el 2022 o el 2024, y si es el 2018 probablemente no es. Aunque puede ser que el 2021 tampoco es cierto, correcto. Pero lo que ustedes pueden ver, la barra, son las capacidades anuales. Entonces, que tienen que ver con los grandes proyectos. Los puntos son las intensidades. La intensidad está por todos lados. Y los proyectos remotos pueden ser más intensos. Aquellos que no tienen más infraestructura pueden ser más intensivos y tienen mayor probabilidad de escalamiento en la inversión. Así que como ustedes pueden ver ahí el TAC, y no estoy hablando sobre el TAC porque el TEC no tenía nadie más que el valor de entrar acá, pero tenía este proyecto que era un brownfield, 4.7 mil millones de dólares por una planta. En el año 2023, luego del COVID, 8.6 mil millones. Así que este es el tipo de intensidad de la que estamos hablando. Nuevamente, el precio del cobre no está ahí como para muchas personas, no es lo suficiente para las personas para comprometer los capitales. Y las otras cosas son la diversificación, la producción, la diferencia entre un solo activo, una cartera de activos. Así que Newmont compró Newpress y ahora dice, ahora mire cuántos activos tenemos acá que consideramos del Tier 1, del nivel 1. Y eso quiere decir cuántos activos tienen. Entonces tienen Carlin, que es parte de Goldman, Mosquito, que de Newpress, Paddington, que ya lo tenían. Paddington vendieron a Chim, pero compraron la gira de Newpress. Así que esta es la idea de cómo,
ellos tienen su esquema de inversiones para repagar la deuda que ellos tienen y que obtuvieron de Newcrest, al mismo tiempo de enfocarse en uno o dos activos nomás. Ellos ya no están en crecimiento de producción, sino de mayor flujo de caja, atraer más inversionistas, etcétera. Porque la mayoría de estas grandes compañías que si no han hecho un M&A no van a estar reemplazando reservas, aunque suba el precio del oro. Este gráfico, las barras, son la producción de oro. Esta es la producción trimestral de Newmont del 2020 hasta el último trimestre del 2024 y el comienzo, me parece, del 2025. Estas son las barras. El promedio es de 1.46 millones de onzas por trimestre. Luego de Newcrest sube en 12%, más o menos. Y eso también es cierto, tratando con el hecho de que ellos sacaron algunos activos productores. Entonces, ellos no solo trataron de incrementar, sino que estaban tratando de incrementar un número pequeño. Entonces, la forma de hacer esto estratégicamente es hacerlo al mismo tiempo que se deshacían de algunos activos, compraban unos nuevos. Tenían que tener muchas cosas al mismo tiempo para poder hacer, pero querían mostrar de todas maneras un incremento. Así que ese incremento fue solo del 12%. Pero lo importante para una compañía que está produciendo cada trimestre 1.6 millones de onzas mensualmente, pero su exposición es más alta. Con el oro que sube 25% en el 2024, sus ingresos subieron en 50%. Aquí tendríamos este proyecto. Cualquier compañía que está tratando de atraer inversionistas va a decir, este es mi plan, solo tengo un activo, tengo un buen MPV y la idea es tener mejor ley, menores costos de un comienzo. Y esto es donde uno se puede equivocar. Uno puede hacer un pronóstico. Este es Ero Copper en Brasil y uno puede llegar a 200.000 toneladas de cobre. Pero la realidad es que tu yacimiento que tú esperabas iba a tener X producción, está teniendo cada vez una ley más baja. Entonces no puedes incrementar el throughput lo suficientemente rápido y generar más throughput va a tomar más tiempo. Al mismo tiempo querías poner en producción otro activo, pero tenías dificultades, te demoraste. Entonces tu perfil en el 2023 se ve muy diferente en el 2024. Y esos son los riesgos con los que uno tiene que lidiar cuando crea un plan. Y el inversionista es el que mira eso y que te compra o te vende teniendo eso en cuenta. Lo otro es el margen. Ya hemos hablado sobre el margen. Newmont, cuando yo trabajaba ahí, las compañías de oro, su margen era 50%. Y todo ese margen es lo que ustedes perderían en el capital. Pero tienes que empezar con una cifra decente. Y el otro tema es el flujo de efectivo gratuito. Ese es el dinero que tienes que puedes utilizar para nuevos proyectos donde no tienes que ir al mercado de capitales para buscar, sino que es tu propio dinero. Entonces, si estás ganando dinero, es bueno porque tienes este capital gratis. Así que yo hice este estudio sobre 21 compañías que listaban en la bolsa de Estados Unidos. Calculó el margen para todas ellas y también usé el margen de costos sostenidos. La básica, el margen entre los costos son la diferencia de su propio sostenimiento. Eso también incluye el sostenimiento de capital y la diferencia es solo 10%. Y esto no incluye el GNA,
pero ustedes pueden ver, hay una gran brecha. Pues les puedo decir de mis estudios que las compañías que les fue mejor, hicieron les dieron excelentes retornos a sus inversionistas, tenían los más altos márgenes. Un gran ejemplo es Landing Gold, un solo activo, Ecuador, geopolíticamente no muy bueno para todo el mundo, pero márgenes del 70%. Así que si van a Ecuador, ahí es donde tienen que ir en Ecuador. No van a ir a Ecuador para tener un margen como Coeur d'Alene de 40%. Así que este es otro de ver el margen como en la serie de tiempo. ¿Cómo cambia el margen en esta serie de tiempos? Si empiezas un proyecto, quieres tener la mejor ley al comienzo, tienes un mayor margen, uno puede repagar. Y así es como empezó Ero. Estaban generando márgenes hasta casi 70%. Pero en la medida que iban profundizando en la mina, la ley bajó, los costos subieron. En junio de 22, en la mitad de COVID, llegaron al fondo. Yo creo que han mejorado, pero va a ser muy difícil que lleguen a como estaban antes. Y esto tiene que ver con los flujos de caja. Las barras verdes son los flujos de caja, los casos operativos, el flujo de caja de operativos, y hay otra línea que es los flujos de caja de las actividades de inversión. Es el dinero que gastas en proyectos para sostenerlos o para construirlos, y ganas el dinero a través de deshacerte de activos. Si la barra verde es mayor que la roja, entonces la línea va a estar por encima de cero. Así que este lado es flujo de caja libre, y este es el gastos operativos, flujo de caja menos gastos operativos. Y tomo Ero Copper porque la estudié bastante. Desde el 2021 consistentemente emiten efectivo positivo, flujos de caja positivos, porque al mismo tiempo que se han subido sus costos operativos, han crecido en crecimiento orgánico en el proyecto de NCSA, y también crecimiento orgánico en la construcción del proyecto en Tucumán, también en Brasil. Lo que ellos esperan es que esta línea negra esté por encima de cero en la medida que Tucumán entre en producción. Esa es la esperanza que tienen. Lo otro sería flujos gratuitos de caja. Lo que algunas personas toman este flujo de caja, lo dividen por acciones pendientes de alguien y lo multiplican por el precio de la acción, y pues tienen una idea de cuánto representa en dinero las acciones. Entonces, cuando yo hice esto con la primera mitad del 2024, habían más compañías con flujos de caja negativos, y el promedio era negativo para estas mismas 21 compañías. Si tomamos todo el año, esto cambia a positivo, y hay muchas más compañías en que están con resultados positivos. Pero nuevamente, todas estas cosas que cualquier persona puede hacer utilizando la información pública. Lo otro es no solo tener activos que te permiten apalancar sobre el commodity que tienes, pero también cuál es la parte positiva. ¿Existe alguna parte positiva, un upside? Como en Newmont, cuando estábamos trabajando en planeamiento estratégico, yo voy a construir 3 escenarios de commodity. Y hice simulación, pero parece ser no funciona tan bien. Pero si uno construye un escenario, ¿cuál es el precio? ¿Cómo se ve?
cuánto se ve en los precios entre los competidores. Entonces esto sube y baja. Y luego pasamos por cada uno de los activos y pensamos qué es lo que vamos a hacer bajo este precio del oro. Así que cada plan era diferente, pero hay algunos activos donde nada cambiaba. Hay algunos que habría que cerrar, otros activos que tienen mucho apalancamiento y otros que no. Así que el crecimiento, te puedo decir que Baddington, que en ese tiempo era de Ancla, lo teníamos en nuestro plan de negocios, que fue muy raro porque ni siquiera había reservas. Teníamos reservas que estaban dentro del plan de negocio, debajo de Baddington. Entonces, el crecimiento potencial y una cosa que pueden hacer para estas 21 compañías, uno toma el recurso, pero no puede ser convertido en recursos porque obviamente no se pueden medir y uno lo toma del inventario total y ver qué tipo de porcentaje tiene cada compañía en términos de su crecimiento potencial. No es absoluto porque hay algunas compañías como ECLA que tienen bastante inferido, pero si uno comienza a ver esos activos son inferidos porque han sido bajados para ser inferidos y solo nunca van a ser un MNA, solo están ahí en el balance. Así que ustedes ven estos 6 flechas de las compañías que le hicieron bien en el 2024, 2025 y están por todos lados. ¿Y por qué? Porque la gente compra activos para ingresos o para otras razones. Ahora vamos al otro lado, vamos a la recompensa y esta es la parte más complicada, la parte de la vida social, la parte del riesgo. Todo el mundo con el que hemos trabajado tiene una opinión diferente de cómo ver el riesgo. Ya hemos visto cómo es que cuantificamos la recompensa, pero todos querían saber también cómo cuantificamos el riesgo, y está bien. Y todo este proceso nos ha demorado 6 meses. Nos demoró tal vez 3 fines de semana hacerlo, construirlo, y 6 meses para que atraviese su sistema. Y lo mismo aquí, la misma historia. Tenemos aquí el ingreso, peso, categorías. Tenemos diferentes categorías, agarramos cada categoría y vemos que está en cada categoría la parte técnica, ejecución, geopolítica, ESR, que ahora se conoce como ESG, creo yo, medio ambiente, social y de gobierno. Bueno, y también un ambiente del precio de oro bajo sostenido, es decir, este escenario en el que tuviéramos que cerrar si el precio del oro se bajaba más $200, entonces esos tenían una clasificación de baja, porque cuando empezamos esto es lo que siempre teníamos que mostrar, y esto se convierte en algo más problemático cuando se produce más de 6 millones de onzas al año. Entonces, una vez más vamos a hablar acerca del cumplimiento, energía y mineralización. Estos son riesgos. Y les voy a dar ejemplos de esto. Aquí tenemos Vizcachitas, lo visité hace 2 años más o menos, la fase de factibilidad, cobre, molibdeno, plata, un proyecto en los Andes, 136.000 toneladas por día, tajo abierto a unas cuantas horas de Santiago. Y el estudio anterior tenía como 2.4 mil millones de dólares, probablemente va a ser más grande que esto, pero el problema es que es un valle en el que tienen que hacer filtrados para los relaves, y para este tipo de proyectos eso no existe, y para nosotros en Newmont sería un gran riesgo técnico adquirir este activo. Y otro problema es el agua. Hay agua allí, pero es agua para la agricultura río abajo. Entonces lo que tienen que hacer es construir un canal fuera del Tajo de tal manera que esta agua no tocada por el trabajo vaya a los agricultores y ellos pueden tener una planta de desalinización para bombear el agua que ellos van a utilizar. Entonces esto es problemático. Y hay otro punto, que es el costo. A medida que la ley baja, necesitamos molinos más grandes, más capacidad de chancado, necesitamos más energía. Entonces es bueno estar en un lugar que tiene una energía barata. Hay minas en Kazajstán que tienen contratos por 2.7 céntimos por kilowatt hora.
Esto no existe en todos lados, pero sí se puede trabajar con leyes más bajas allá, pero para otros lugares vamos a necesitar una ley más alta. La disponibilidad de energía eléctrica. Por un lado tenemos el costo y en algunos lugares no importa cuál es el costo, pero que simplemente no hay energía eléctrica. Y este es un problema. El año pasado lo tuvimos en Burkina Faso y en mucha de la parte de África del Oeste. Allí en Burkina Faso la disponibilidad fue del 91% por una sequía al 27%. Y luego el precio de un kilowatt hora era de más de 50 centavos y esto simplemente no pudo sostenerse con respecto a los costos. Y bueno, lo tenemos aquí para este proyecto, lo que se muestra en pantalla, y en Zambia tuvimos proyectos similares. Cuando yo trabajé en Newmont en Ghana, a mediados de los 2000, tuvimos el mismo problema. Tuvimos que comprar una planta de energía eléctrica en una embarcación y llevarla a Ghana. Y yo creo que explotó, pero no importa. Al final ayudó. Y riesgo de recursos minerales. Esto es un gran riesgo. Cuando yo veo muchas empresas, el problema es que cuando nosotros vamos de este lado de exploración al lado de desarrollo, el geólogo se va y luego entra el ingeniero. Y el problema con el ingeniero, bueno, no hay ningún problema con los ingenieros, ¿no? Pero es el mismo recurso, exactamente igual. La única idea que tienen es ir y buscarlo, pero no lo vuelven a hacer. Y esta brecha a veces es el problema, porque no es como que Newmont y una empresa grande esté ahí, sino que todas estas personas están allí al mismo tiempo, sino que estas personas ya se fueron. Y las nuevas personas están allí y dicen, ok, estos son MIA y ahora tengo que ir a encontrarlos. No, perdón, ahora tengo que extraerlos porque ya alguien los encontró, pero cuando llegan allí se dan cuenta de que de verdad no estaba allí en primer lugar. Entonces esto es en Rubicon, el yacimiento de Phoenix. No, creo que no es un yacimiento. Originalmente 6.2 millones por tonelada, millones de toneladas. 20 gramos de oro, y esto es emocionante. Esto fue en enero 2011 y creo que SRK no lo hizo. Creo que SRK hizo el siguiente. Entonces otras medio millón 11.5 millones de toneladas a 9 gramos y ahora estamos en 3.3 millones de. O sea, sigue siendo grande. No, 9 gramos no es malo. Y luego llegamos al año 2016. Y entonces aquí hemos pasado de 6.2 millones de toneladas a 2. Y hemos pasado de 20 gramos a 6. ¿Y qué es lo que creó estos resultados? Más perforación. Porque bueno, ustedes aquí conocen esta variación. La desviación estándar de esos resultados. Entre la media, mientras mayor sea la variedad, más alto será el CB. Este tenía un CB de 16 a 18, entonces tenían que tener un espaciamiento de perforación de probablemente 10 metros para que esto se indique. Entonces este fue el problema, mientras más perforaban, menos encontraban. Y aquí tenemos esta herramienta de aprendizaje automático. Yo estoy trabajando con otra persona en esto y probabilísticamente modela los recursos de la base de datos de CMP Global Market Intelligence. No lo estoy tratando de vender, simplemente les estoy diciendo qué es lo que me ha dado como resultado. El punto en verde, bueno, la línea es más o menos la evaluación de Rubicon, y en verde es cuando se tuvo la fecha de corte de la perforación, y en rojo es cuando anunciaron el primer recurso, 6.2. Lo que esta máquina hacía es, ha tomado toda esta base de datos, que es el histograma que se muestra allí. Estamos hablando de millones de intersecciones que han producido cientos y cientos de recursos. Y entonces la máquina ha aprendido que este tipo de recurso requiere este tipo de resultados de perforación. Y eso es lo que tenemos como antecedentes. Y cuando le dan datos, probabilísticamente calcula qué podría ser. Entonces, pueden ver en el lado gris, que es la parte superior izquierda, que ha predicho esta ley de 2016 casi, porque dijo 6.4. Pero lo que les hubiera dicho, si es que yo hubiera sido el inversionista y hubiera visto esto, yo hubiera sabido que el resultado de 2011 ni siquiera estaba en la distribución. Entonces hubiera sabido que tenía que vender, porque aquí no tengo una posición de ventaja en absoluto. Entonces, bueno, de todas formas,
Eso es algo distinto. Y hay otro punto que tiene que ver ahora con la cadena de suministro, que es un tema muy grande de dónde podemos tener las cosas. Hemos tenido un gran impacto en esto, la parte geotécnica también. Ahora con los aranceles vamos a tener un problema. Y también, incluso más importante de esto, la disponibilidad de agua en todos lados. Yo diría que la mayor parte de países ahora la minería no puede competir con el agua potable. Y también el flujograma de proceso. Y el flujograma de proceso fue algo muy interesante para mí, porque muchas de estas cosas realmente tienen métricas muy detalladas. Sin embargo, el flujograma de proceso, que yo pensaba que era una locura porque hay tantos flujogramas diferentes, cuando nosotros lo revisamos era muy fácil. Como que el puntaje más bajo era algo que nadie hacía. Y el más alto era algo que nosotros hacíamos. Y en el medio estaba algo que alguien más hacía que nosotros no hacíamos y podíamos obtener esa base de conocimiento, o había algo ahí afuera que sugería que podríamos estudiarlo y hacerlo nosotros mismos. Pero esta fue la métrica. Entonces, falla geotécnica, y esto ha sido muy grande en Canadá el año pasado. Esta es una mina en Yukon. Es tajo abierto, lixiviación en pilas, y la mayor parte de personas en minería en ese momento en el territorio de Yukon, bueno, traía muchos impuestos, baja ley, chancado, sin aglomeración, con 3 fases, y el problema de Yukon es que hace frío y nieva muchísimo, hay mucha nieve, y entonces esa nieve se queda allí y cierran la pila de lixiviación, ya no ponen nada más ahí, siguen minando, pero entonces lo que ocurre es que la nieve hace esto que se llama derretirse, entonces se derritió y luego creó este hueco, y todo esto se cayó y esta mina se cerró en el interín. Unas personas perdieron su trabajo. Y algunas personas ya retroactivamente están diciendo que esto nunca siquiera debería haberse construido. Pero este es el tipo de cosas que como empresas mineras nosotros tenemos que hacer mejor. Porque esto no solamente tiene un impacto en esta empresa, sino impacta a cualquier otra persona que tiene una pila de lixiviación. Lo mismo con los desastres que de las relaveras, ¿no? Ha habido un desastre con relavera, por ejemplo, en Turquía, y esto un desastre ha ocurrido y un año después ocurrió otro con relaveras. Y luego esto ocurrió en Zambia y ocurrió después de que yo me fuera. Aquí hubo una ruptura de esta relavera en Sino Metals, y yo me estaba quedando en Kafue. Bueno, 3 o 4 semanas después ya ni siquiera podían tomar el agua en este lugar en donde yo me quedé. Y hay otra cosa que es muy importante, la disponibilidad de agua. Esta es Costa Fuega, esta es un lindo gráfico de Hot Chile, que, bueno, aquí hay 2 proyectos. Aquí está Costa Fuego y les tomó 10 años tener permiso para tener acceso al agua de mar. 10 años. Pero ahora este es un activo para ellos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de Chile va a tener plantas desalinizadoras. Todo el crecimiento vendrá de tener acceso a estas plantas de desalinización. Cada valle va a tener una. Entonces, si ya tienen el permiso, este vendría a ser un valor añadido para Hot Chile. Probablemente va a tener un valor más importante. Bueno, no sé, eso está para debatirlo, pero aquí vemos entonces cómo han resuelto el problema del acceso al agua, y esta podría ser una cuestión de el primero va a salirse con las suyas, porque si uno llega primero, el siguiente en venir ya no va a tener agua. Bueno, y ahora el flujograma de proceso. Alguien lo hace, nosotros lo hacemos. Esto es un gran tonelaje, una ley muy baja, proyecto epitermal de oro y plata en Nevada. Y lo que quieren evitar esto es high craft mining, y ya que no es económico aquí hacer autoclave para sacar el oro porque es refractario. Entonces se necesita preoxidar los sulfuros y la pirita. ¿Qué se les ocurrió? ¿Ven ese balde allí que es negro? Ese es el sulfuro. Ese balde marrón es lo que se ha oxidado y esto es lo que se lixiviaba. Entonces se hizo en la escala de laboratorio y lo que tenían que hacer básicamente era oxidar los sulfuros y luego
poner el pH de regreso, porque una vez que ya estaban oxidados los sulfuros, el pH iba a estar muy bajo y luego iban a tener que poner este material, que no estoy segura si venía de Montana o de dónde, pero era un volumen enorme. Este proyecto era de 90.000 toneladas al día y la cantidad de trono que necesitaban, todos los reactivos que necesitaban, esto hacía que no sea rentable. Aún sigue en curso, simplemente porque es un recurso muy grande, pero hay algunos proyectos para los cuales el costo del oro no justifica. Y aquí tenemos otro flujograma de proceso. Ahora tenemos el tema de las fundidoras, también los aranceles al cobre refinado que llega a los Estados Unidos potencialmente. Y muchas personas están buscando tecnologías para lixiviar los sulfuros de cobre. Yo sé que Newton y Río Tinto, esto no es comercial aún, pero están probando muchos proyectos. Y aquí tenemos el proceso Albion. Se hace un concentrado y luego se hace un chancado ultra fino y luego se lixivia. Esto es algo que Hudbay está considerando para su proyecto en Arizona, por ejemplo, para hacer los cátodos localmente. Esto es algo grande y esto es algo que creo que todos quieren hacer. Ok. Se me está acabando el tiempo, pero voy a repasar estas láminas rápidamente. Infraestructura. Este es de 311, esta carretera, de 211 millas, perdón, de Ambler Metals para poder tener acceso al distrito de Ambler en la parte oeste de Alaska. Y se obtuvo un permiso durante la primera administración de Trump y luego se revocó este permiso en la administración de Biden. Y si es que vemos qué es lo que ocurrió, Synergy Metals hubiera sido una gran acción para hacerlo, porque cuando Trump se fue, esta acción cayó y cuando él regresó, luego subió nuevamente. Y parece que esta carretera va a regresar. Va a demorarse para construir esta carretera. El proyecto sigue estando como algo muy remoto, pero aquí tienen, por ejemplo, liberar el potencial de recursos de Alaska. Esta es una orden ejecutiva del presidente y básicamente esto es un mandato para que se construya esta carretera. Incluso si hay un riesgo, a veces este riesgo puede aliviarse, ¿no? No es para todos. Pero este fue particularmente injusto, porque ya le habían dado el permiso después de 5 años de trabajar en todos los procesos. Aquí tenemos otro. Este es un proyecto que yo fui a ver el año pasado, en la parte sur de Chile, una parte hermosa del mundo. Y ahí tenían un proyecto, el de Cerro Bayo, de plata y oro, que Alkane Resources ha tomado esta semana, pero ellos tienen problemas con la licencia social de operar aquí, porque obviamente tuvieron una fatalidad, y entonces por 10 años nadie lo estaba operando. Pero la comunidad, bueno, hay turismo, pero realmente no hay nada más allí en Chile Chico. Entonces realmente ellos tenían ansias de que la mina regresara. Otra empresa entonces ha venido, está haciendo la exploración y están perforando. Y ahora los locales les están pidiendo qué tan rápido pueden entrar de nuevo a la producción. La licencia social puede cambiar a través del tiempo, entonces. La minería que tal vez no tenga la licencia social en algún momento por un operador, eso simplemente significa que hay oportunidades para cambiar las cosas en un escenario distinto. Localmente, China, ellos son muy grandes en infraestructura y cuando no dejamos que China entre, mucha de esta infraestructura no se construye. Y no hay muchas personas que van a hacer lo que los chinos se hacen. El puerto de Chancay es un buen ejemplo. Para no ir al canal de Panamá, pero su idea a largo plazo es sacar cosas de Brasil a través del mismo puerto. No solamente cobre del Perú. Pero pueden ver que 25.000 millones de dólares han gastado en el exterior en inversiones directas en minería y este número en el 2020 estaba casi en el mismo nivel. Vamos a ver qué es lo que hacen en 2025. Y aquí tenemos los Estados Unidos que está haciendo algo. Con la administración de Trump yo no creo que vayan a hacer absolutamente nada, pero ellos construyeron esta vía férrea contra Figura y también con los europeos y la idea era
construir infraestructura al oeste y evitar la infraestructura china y sacar concentrados de la República Democrática del Congo y irse por Zambia y por la franja de África Central, no solamente para cobre, sino también para cobalto. Y aquí tenemos algo muy importante con lo que tenemos que lidiar. La gente. La siguiente generación, los geólogos, los ingenieros, mineros, ya no hay interés de las personas en trabajar en la mina. Ustedes pueden ver que la minería aquí está en la parte de arriba, 70% de las personas jóvenes de 15 a 30 años probablemente no lo considerarían y definitivamente no lo harían. Entonces, esto es algo que ya se ha ido acumulando por algún tiempo y ahora estamos viendo el impacto de ello. Ok. Bueno, no voy a hacer esto. Esto sí es interesante. Dame 2 segundos. Entonces, esto es básicamente un riesgo económico, político y de jurisdicción. Y aquí pueden ver dónde están algunas de estas empresas en América del Sur. Argentina está abajo por el riesgo económico, pero esto va a ser aliviado por el nuevo gobierno federal que está alentando las inversiones de más de 200 millones. Las empresas como Aber Silver, por ejemplo, con sus proyectos, estos aranceles de los metales preciados y cobres ya se eliminan. El impuesto al cobre ahora es más bajo, pero esto no es el problema importante. El problema importante, de hecho, es la apreciación acelerada. Hay muchos incentivos. El gobierno federal no está tratando de obstaculizar la minería. Ya, bueno, aún importa en qué provincia lo construyen para tener la licencia social en Argentina, pero ahora el gobierno federal da mucho más apoyo. Y ahora la fragilidad de las naciones estamos viendo que está ocurriendo en la parte occidental de África y podemos ver esta buena tabla. Y yo lo hice cuando fui a Ciudad del Cabo para la conferencia de Andabo y pueden ver que esto se relaciona con el nacionalismo que va aumentando. Ese es otro riesgo. Cuando vamos a estos países en donde tienen una ley más alta y tienen permisos más rápidos, el permiso es el nacionalismo que va aumentando y cuando los precios de los commodities suben, ellos también van a querer retornos más importantes. Mali, por ejemplo, quieren 35% de intereses y ellos quieren llegar a tener también mayor regalías. Y Lumina hizo un acuerdo con Ecuador y ellos cambiaron el precio del oro, de tal manera que con los precios del oro del día de hoy, ellos tendrían que pagar 90% de regalías. Y esto es lo que ocurre. El nacionalismo que va en aumento, riesgo más alto, menos dinero que se gaste. El dinero no necesita mucho tiempo. Actúa bien rápido. Ok. Bueno, hay otras cosas, pero... Y este es lo de Perú. Nunca crean a un ministro que les diga que esto demora 3 a 6 meses, porque no es así. Y este es Conga, yo lo conozco porque trabajé con Newmont cuando se nos quitó Conga. Y esta es una mina de cobre en Panamá, Cobre Panamá, 1.6 a 1.8 de la producción mundial y ahora están tratando de reiniciarlo. Y bueno, yo tengo que irme, pero muchas gracias.